Bueno, creo que estamos todos. Si quieren, arrancamos. Dale. Bueno, volvimos a presentar acá el calendario con el objetivo de mostrarles en dónde estamos posicionados temporalmente con la clase que estamos en esta clase de 7A. Bueno, en esta clase vamos a abordar ejemplos de automatización utilizando los conceptos de macroetapa y encapsulamiento que estuvimos viendo durante el primer módulo de la materia, referidos a Grapset. Y la idea es mostrarles cómo se implementan en Codesys mediante el lenguaje SFC estos dos conceptos. Si recordamos, Ariel había mostrado, había hecho la especificación o definido lo que es una macroetapa en función de este ejemplo, que era el ejemplo de las cintas, en donde habíamos abordado una situación de dos graph-sets, dentro del cual el graph-set de funcionamiento normal, o lo llama funcionamiento cíclico en este caso, estaba conformado por una macroetapa dentro de la cual se encontraba el ciclo que ejecuta continuamente esta parte operativa. Bien, el ciclo de las cintas, que está acá representado el ciclo. Recordando esos graph-sets, la idea es que implementemos estos dos graph-sets que están acá mediante SFC en Codesys, que es un poco lo que muestra acá el proyecto. El programa principal va a estar hecho en lenguaje de diagrama de bloques de función y va a constar el proyecto de, bueno, el programa principal, como dije recién, una función referida al graph-set de producción normal o funcionamiento cíclico, como lo mencionaba antes, y otra función correspondiente al graph-set que coordinaba el arranque y la parada. El último componente de este proyecto va a ser las animaciones que siempre incorporamos para poder hacer la simulación y la visualización. Para hacer un poco la comparativa, un poco gráfica, por así decirlo, de lo que es el graph-set que nosotros realizamos a mano y lo que es en sí el lenguaje SFC, cómo lo implementa. Si pueden ver, por ahí esto que nosotros hacemos tanto hincapié en respetar sintaxis, es porque claramente el lenguaje lo hace, ¿bien? Cuando hablamos, por ejemplo, de divergencias, cuando hablamos de, bueno, en este caso la macroetapa por ahí no tiene exactamente la misma simbología, pero fíjense que es una simbología distinta a lo que es una etapa común. Cuando hablamos de las salidas, cómo se activan. En este caso, como había mencionado la clase anterior, los retornos hacia etapas superiores se hacen mediante, como si fuesen saltos, para no ensuciar el dibujo. Y acá se puede ver la analogía entre la macroetapa y el graph-set que está dentro de esa macroetapa, y el graph-set que nosotros implementamos en SFC. Fíjense que es muy similar gráficamente también. Y este era el graph-set de arranque y parada, que es la otra función que vamos a utilizar. No sé si sobre esto, bueno, la visualización, tienen alguna pregunta para ver acá, si no vemos el ejemplo directamente. Vamos a ver el ejemplo, dejo de compartir un segundo y vuelvo a compartir. Bien, por ahí yo suelo tener esta distribución de las ventanas con el objetivo de ver todo en simultáneo, pero bueno, es comodidad. A la izquierda vemos de nuevo el proyecto, el árbol del proyecto con los componentes que estuve mencionando antes. Vemos un poco el programa principal, que está conformado por estos dos bloques. Y si vemos
el graph de producción normal o el graph cíclico se ve de este modo, en donde para entrar a ver cómo está definida la macroetapa, lo que yo tengo que hacer es cliquear sobre lo que yo definí, la etapa que yo definí como macroetapa. Si yo hago doble clic acá, me abre el graph que tiene implementado internamente esa macroetapa. Fíjense que es muy similar a lo que nosotros hicimos sobre papel. ¿Y eso, Puedo profe, volver. cómo lo haces a meter ahí adentro? Bien, buena pregunta. Cuando nos posicionamos sobre alguna etapa, con el botón derecho haciendo clic se despliega esta cantidad de configuraciones que dispone. Y en realidad acá hay muchas cosas para ver. Cómo definir un paso inicial, por ejemplo, cómo agregar acciones tanto a la entrada como a la salida. O sea, cuando se activa o se desactiva la etapa en cuestión, yo puedo generar acciones en esos momentos. Y el paso Eh, inicial es igual que el otro, o sea, es verdadero solamente al arranque y después exacto, ya es falso. sí. Cuando yo inicializo todo esto, esta etapa va a estar activa. Cuando se me da la condición lógica asociada a la transición que está por debajo, se desactiva y sigue continuando la evolución del graph. Está bien. Estábamos en esto, cómo se hacía la macroetapa. Creo que era acá, sí. Fíjense que, bueno, en este caso me la insertó antes de la etapa que yo tenía colocada acá. Como dije, desplegando el menú con el botón derecho sobre la etapa, acá dice insertar macro, esta te la insertas por encima de la etapa que vos estás seleccionando o acá te lo inserta después. En ese momento te inserta este iconito, digamos, esta simbología. Cuando, bueno, vos le das un nombre, le podés modificar acá el nombre, ¿no? Vamos a poner cualquier cosa, solo para que quede como ejemplo. Y cuando vos haces doble clic, podés entrar a definir el graph que vos quieras. Fíjense también que acá arriba hay como botones para generar accesos más rápidos. Por ejemplo, con esto inserto una etapa y una transición en conjunto. Le puedo ir modificando los nombres a medida que la voy construyendo o cualquier cosa, como para que quede. Esto es interesante, cada vez que yo creo una variable que no tenía definida, me va a aparecer esta ventanita, que supongo que les va parecido también cuando han creado el ladder en el trabajo práctico anterior, por ejemplo. Entonces vamos a eliminar esto, así no tenemos errores. Y vamos a ver el otro, que es este. Bueno, y este es el otro graph, que por ahí si se fijan, en esta etapa yo estoy desencadenando una acción al momento en el cual se activa, que eso lo puedo ver mediante esta simbología. Fíjense que acá hay una E y además en el árbol del proyecto, dentro de la función gap, hay otro objeto o otro elemento que es una acción asociada a esta etapa. Entonces, si yo hago doble clic acá, por ejemplo, me aparece la acción que está asociada. Y esto es un forzamiento, ¿ven? En este caso puntual. Si quieren, vamos a ir viendo un poquito la simulación. Ah, bueno, yo le doy arranque y el sistema arranca. Se va a ejecutar el ciclo que tengo acá adentro. Si cliqueo, lo puedo ir viendo cómo va evolucionando.
Fíjense que se ejecuta continuamente. Lo va a hacer hasta que yo le dé parada. Se solicita una parada. Y acá desapareció la marca. Si vamos al graph anterior, fíjense que la marca está en 30, esperando a que yo vuelva a darle arranque. Esto es un problema relativamente sencillo, pero nos pareció bastante gráfico para representar justamente el concepto de macroetapa. ¿Alguna consulta, algo que no quedó claro, algo que quieran ver? Fíjense que acá también el graph set de arranque y parada, como yo presioné parada, pasó a la etapa 3. Bueno, continuamos con el otro ejemplo que teníamos. Bien, y el otro ejemplo que teníamos, ya hice la demostración, era este, no sé si se acuerdan, el ejemplo del troceador de barras que habíamos visto la clase pasada y también lo habíamos visto durante el primer módulo. La clase pasada habíamos visto la implementación en SFC, pero solo del graph set de producción normal. En este caso, la idea es que replanteamos un poco la solución que habíamos propuesto durante el módulo 1, que estaba compuesta de distintos graph sets, y en este caso incorporamos el concepto de encapsulamiento. No sé si se acuerdan un poco cómo era el concepto de encapsulamiento, pero lo repetimos. La idea era que una etapa encapsulante tiene internamente un graph set, en el cual tal que si esta etapa está activa, al menos una de las etapas del graph set encapsulado tiene que estar activo. En el momento en el cual la marca se va de esta etapa que tiene un graph set encapsulado, se borra la marca del graph set que está encapsulado en esa etapa. Si vemos un poco así rápidamente, este graph set que está más a la izquierda podría representar el graph set de seguridad que habíamos, o sea, es una nueva versión del graph set de seguridad que habíamos planteado. Dentro está el graph set de conducta, tal que dentro de ciertas etapas del graph set de conducta tenemos el graph set de inicialización, el graph set de producción normal y el graph set de modo manual. Para poder generar la parada pedida fin de ciclo dentro del graph set de producción normal, se agregó otro graph set bastante sencillo, formado por una única etapa, una transición fuente y una transición sumidero, con el objetivo de simplemente detectar cuándo se solicita una parada. Nuevamente, este es el árbol del proyecto, donde, bueno, acá vemos algunos componentes nuevos. Como siempre, generamos las variables globales. Y acá la idea es mostrar nuevamente un poco gráficamente la analogía entre el graph set que hacemos a mano y el que implementamos en SFC. Si ven, gráficamente son muy parecidos, hasta son parecidas las acciones que uno ejecuta en cada una de las etapas. Estas son las declaraciones de las variables locales de la función. Cada uno de estos graph set, puntualmente va a haber un graph set en el cual internamente va a tener otros, pero el principal, que va a ser este graph set de seguridad, es una función para el proyecto, la cual va a tener una entrada de habilitación
una entrada para el forzamiento de la inicialización que estamos realizando en esta etapa. Y como salidas, este bloque de función brinda cuando ciertas etapas están activadas, con el objetivo de, en el programa principal, utilizar esta información para realizar otra cosa. Por ejemplo, para la animación, para la simulación, o bien para definir, en el caso de este forzamiento, fíjense que una de las etapas que tiene como salida este bloque es la etapa 2, para ver cómo ejecutar ese forzamiento. En este caso, esta función no tiene ninguna variable interna, son todas o salidas o entradas. Y acá vemos un poco la analogía entre el GraphSet que estaba encapsulado en la etapa 1 y su implementación en SFC. Lo mismo para el GraphSet de inicialización. Interesante por ahí cómo puedo, si recuerdan la clase anterior, les había mencionado que dentro de este lenguaje, cuando nosotros creamos una etapa, el usuario tiene disponible para poder utilizar en el programa en sí dos variables que están derivadas de esta etapa. Una era el nombre de la etapa .x, que lo que tiene es, es una variable booleana, entonces lo que tiene es la activación o no de esa etapa, si vale 1 está activada, si vale 0 está desactivada. Y la otra variable interesante era el nombre de la etapa .t, que era una incorporación que tiene cada una de esas etapas de un temporizador, que lo que hacen es contar el tiempo que estuvieron activadas. Entonces, fíjense, esto es interesante por ahí, que cuando yo tengo que utilizar un temporizador, en vez de implementar un temporizador por ahí externamente en otra parte del programa, puedo utilizar esta variable relacionada a cuánto tiempo estuvo activa esta etapa y verificar que si supera un cierto tiempo, que es el tiempo que yo quiero considerar, ya puede ejecutarse esta transición. Este GraphSet, como para hacer también algo distinto, en vez de implementarlo en SFC, lo implementamos en LADER. Otra situación interesante, y que lo mencioné en la clase anterior, con SFC es posible, como por ahí la idea o cómo surgió este lenguaje fue con el objetivo de organizar un programa. Entonces, les permite utilizar el lenguaje SFC y al mismo tiempo internamente realizar acciones o generar encapsulamientos en otros lenguajes. En este caso, por ejemplo, se utilizó el lenguaje ladder. Y este es el GraphSet de producción normal. También muy similares en lo que es gráficamente. Entonces tuvimos que generar un programa principal en donde llamar esa función que generamos que se llama GraphSet, para el cual generamos distintas variables dentro del programa que serán utilizadas con distintos propósitos. Esta es una instancia de la función GraphSet, donde, como dijimos, tiene una habilitación, que es la puesta en servicio del sistema. Tiene una otra variable de entrada al bloque, que era cuando yo quiero realizar el forzamiento, a una inicialización es en este caso, y bueno, y tiene como salidas el estado de ciertas etapas.
etapas que se utilizan, por ejemplo, acá en la línea 2 vemos que la etapa 2 se utiliza para decirle a la variable forzar init que tiene que hacer el forzamiento en los grabsets. Hay otras etapas que se utilizan para contar, porque si recuerdan, el problema tenía un sensor P que contaba pulsos. Con cada uno de esos pulsos se consideraba que la barra había avanzado 1 centímetro. Entonces, cuando llegaba a ciertos valores esta cuenta, se tenían que generar ciertas acciones en el funcionamiento. Acá fíjense que se utilizan comparadores. Acá esta es la implementación que por ahí me faltó hacer la analogía, pero si se fijan, la principal diferencia con la solución que habíamos planteado era este grabset chiquitito, donde analizábamos cuándo se había activado el pulsador de parada, cuándo se había solicitado una parada, estando el sistema en producción. Entonces, si volvemos, vemos que en esta línea, en la línea 6, está implementado eso, mediante un simple bloque SR. Analizamos las condiciones necesarias para que se setee esta variable, que me indica que se solicitó una parada, y cuáles son las condiciones para resetearlo. Después, como siempre, utilizamos un bloque blink para hacer el parpadeo de una cierta lámpara, y esto es por ahí para la simulación, cómo yo voy tomando o cómo hago que se active el sensor P. Esto es propio de la animación. Pero bueno, todo este programa se lo implementó en ladder. Esta era la visualización que desarrollamos, que era la misma que habíamos utilizado cuando hicimos la implementación en ladder de este problema. Y la animación también es la misma. Son las mismas sentencias. Bueno, está escrito en ST. ¿Alguna pregunta con respecto a los cambios en el grabset? Profe, eso es encapsulamiento, es también clic derecho y hacer encapsulamiento, algo así será. Sí, ahora si quieren lo muestro. Y a diferencia, por ejemplo, de antes, yo me lo imagino, por ejemplo, cuando tuvimos que hacer un forzamiento, nosotros antes tuvimos que agregarles condiciones a todas las transiciones, por ejemplo, en el grabset. Sí. En este caso, bueno, no sé si para el caso del forzamiento, pero por ejemplo, para el encapsulamiento, si lo quisiésemos haber hecho en ladder también, como que tendríamos que haber agregado condiciones para poder salir, digamos, cuando se da la condición de salida. En este caso es más simple, porque vos al hacer un bloque de Claro. encapsulamiento y meter el grabset adentro, ya con la condición salís. Exacto, por ahí si vos quisieras implementar esto, el encapsulamiento en ladder, deberías en cada etapa que vos tengas del grabset encapsulado, cuando vos lo implementes, estar analizando si se desactivó o no la etapa encapsulante. Claro. Cuando se desactiva, ya se te tiene que borrar la marca del grabset encapsulado. Entonces sí, es bastante más complejo. Y con los forzamientos pasa lo mismo, eso no lo entendí acá en este lenguaje. ¿Hay un bloquecito también de fuerza o hay que hacer el mismo tratamiento que El la... lenguaje SFC, puntualmente esta implementación, digamos, que brinda Codesys del lenguaje SFC, dispone de ciertos flags, digamos, que lo que hacen es, por ejemplo, son posibles de utilizar. Esto en realidad es una variable interna del programa. Literalmente se llama así. Entonces, acá cuando vas al grabset y vas a propiedades, te muestra, creo que acá en configuración, te muestra las distintas variables que tiene internas. Y vos las podés ir activando. Te muestra variables para lo que es, para restablecerla. Mira, acá te explica justamente para qué sirven. Bueno, no me deja ampliarlo.
La primera, que es esta SFC init, lo que hace es restablecer todos los pasos y acciones. Se activará el paso inicial, no se ejecutará ninguna acción. Bien. Ahí sería el forzamiento a inicializar, digamos. Exacto, es justamente lo que nosotros hacemos para el de inicialización. Fíjate que también tenés el reset, que lo que hace es resetear todos los pasos y las acciones. Dice que se activa el paso inicial también. Ujú. Bueno, y como esto tenés también, bueno, flags de errores, si hay algún tema, no sé, con alguna transición puntual. Es interesante esto porque, como dijiste, te facilita hacer una inicialización, si querés, o un reseteo de algún graph. Es simplemente habilitar acá en las variables esa variable y después desde afuera decirle, bueno, ante tal situación, hace una inicialización. O mismo acá también. Capaz que en alguno de de todas estas etapas podés activar esta variable y decir, listo, se hace una inicialización. Claro. Está bien. Bien. Y por ahí respondiendo a tu pregunta de cómo hacer el encapsulamiento, fíjate que de nuevo, en lo que es gráfico, la diferencia es este triangulito que se ve acá. Esto te indica que es una etapa que tiene internamente un graph set encapsulado. Si yo hago doble clic, me aparece el graph set que tiene encapsulado. Y para hacerlo, de nuevo, volviendo a la etapa, con el clic derecho, ponemos, por ejemplo, agregar acción a la entrada y acá hace dos preguntas. Te hace una pregunta con dos opciones, mejor dicho. Te pregunta si la acción que vos querés generar es una acción del tipo referencia, es decir, cuando cuando se activa esa etapa, podés generar una acción con copia referencia. Lo que diría es que cuando se activa esa etapa, se te ejecuta lo que vos generes en el siguiente programa o en la siguiente ventana editor que te va a aparecer, o bien generar una implementación. Cuando vos pones copiar implementación, lo que te hace es generarte una macroetapa, un encapsulamiento, perdón. Le pones aceptar y fíjate que te pregunta en qué lenguaje querés hacer ese encapsulamiento. Y acá podés elegir el que quieras. Supongamos que ponemos SFC, ponemos aceptar, te aparece, no, no era ese. No era ese. Capaz que era haciendo doble clic. Entonces, haciendo doble clic, sí. Le pones lo mismo, te pregunta lo mismo, le pones copiar y ahí sí, de nuevo, te pregunta qué lenguaje, le pones aceptar y fíjate que te genera automáticamente dentro de la función en la cual estás trabajando un objeto asociado a esta etapa, que es este. Bien, y fíjate también que por ahí utiliza mucho esto de los simbolitos, con este simbolito representa el graph-set, con el contacto representa ladder, con el texto representa el lenguaje ST. Sí. Entonces, si yo hago doble clic acá, me aparece la implementación del graph-set que tendría encapsulado esa etapa, y de nuevo lo puedo ir modificando como yo quiera. Bien, entonces doble clic directamente. Sí, doble clic, exacto. Dale. Y por ahí tiene tantas opciones o tantas cosas para hacer que, que resulta medio complicado al principio, pero es cuestión de costumbre. O de práctica, o de ir haciéndolo. Ajá. Bien. Si quieren vemos un poco el programa, ya lo estuvimos viendo antes, pero bueno. Esto está todo programado en Ladder, y si no, ahora vemos la simulación. Vamos a abrir esto. Por ahí algo interesante que también tiene el entorno es que cuando vos vas diseñando el programa en SFC, te va saltando los distintos errores, como cuando vos pones dos etapas continuas o dos transiciones continuas, te lo marca como error.
te marca como error también que no tengas una transición, un salto, digamos, hacia alguna otra etapa. Fíjense que por ahí eso es algo interesante. Si se acuerdan, este graph cómo lo habíamos dibujado, no volvía a ningún lado en realidad. Esto hace el forzamiento en esta etapa y por eso es que vuelve. Pero bueno, el lenguaje en sí necesita tener alguna condición de salida de esta etapa y algún salto a alguna otra etapa. Entonces, si yo pongo una condición que siempre sea falsa, o sea, nunca se va a ejecutar, puedo poner cualquier salto acá, cualquier etapa, que no va a haber problema. Vamos a reducir un poquito eso, lo ponemos en servicio, pasa a la etapa X1, si yo hago doble clic acá, vemos que sigue en la etapa X11 hasta que yo presione S0. Presiono S0 y empieza a evolucionar. Esto era el graph set de inicialización. Si entro ahí, se ve cómo va evolucionando. Fíjense que por ahí algo sí a tener en cuenta es cuando se desactiva la etapa asociada al graph set que está encapsulado, suelen quedar activadas estas etapas. Entonces, si yo tuviera acá una salida asociada, podría llegar a estar activada. Por ahí eso es algo a tener en cuenta. En realidad la secuencia en sí no está activada, por eso decimos que no está activada el graph set que está encapsulado, pero cómo lo implementa SFC podría llegar a generarle alguna situación rara, digamos, en ese tipo de etapas de salida. Si yo vuelvo a presionar S0, empieza a ejecutarse el ciclo de producción normal. Y esto va a seguir ejecutándose hasta que yo solicite una parada. Para eso tengo que presionar S0 y activar S1. Cuando los desactivo, si se fijan, eso estaba implementado acá en el programa y era esta línea, que fíjense que la variable parada solicitada está activada. Entonces cuando vuelvo acá y espero a que retorne el pistón, va a evolucionar por esta etapa, por esta transición, activándose la etapa X27. Ahí se activó la etapa X27 y el graph set anterior volvió de la etapa 15, que era la de graph set de producción normal, a la 13 a la espera de comandos para ver cómo evoluciona. Por ahí un comentario interesante es que gráficamente y para la implementación, dado que nosotros para resolver los automatismos presentamos y utilizamos las herramientas GraphSet y Gema, la implementación en SFC es mucho más rápida y más sencilla desde ese punto de vista. Ahora bien, ojo cómo se hace la implementación del programa final, porque como dije, está bueno este tipo de situaciones donde vos tenés encapsulamiento y entonces tenés todos los graph en una única función, pero ojo bajo situaciones en donde no tengas
todos los graph set en una misma función, en donde tengas que utilizar varias funciones o varios programas por ahí para poder crear el proyecto, y en donde necesites saber, para hacer la sincronización entre los distintos graph vas a necesitar saber el estado de distintas etapas. Entonces esas van a formar parte de entradas o salidas del graph set, y por ahí eso puede llegar a generar un poco más de, no diría de problema, pero sí de confusión en algún punto. Entonces hay que ser cauteloso en marcar. Eso podría llegar a ser interesante por ahí cuando tenemos ciertos graph set y la idea es plantear cada graph set como una función, marcar cuáles son las etapas que se relacionan con otros graph set y directamente de entrada plantearlas como entradas o como salidas según corresponde. No sé si me expliqué o capaz que confundí más. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? De lo que sea. Capaz que de clases anteriores. No, de mi parte. Bueno. Si no hay consultas específicas por ahí referidas a esta semana, que hemos, digamos, dado lo que podríamos decir funciones avanzadas, con ejemplos, siempre usando el ambiente Codesys con sus particularidades. También si tienen dudas de carácter general respecto de las próximas actividades o alguna inquietud que tengan que no sea específicamente de la clase de esta semana, también lo pueden hacer. Ya le hemos enviado las calificaciones finales del parcial. No chequeé si el grupo de Blas entregó lo que le habíamos pedido corregido. Eso no lo chequeé hoy. No, hasta ahora no. Hasta ahora no. Bueno, entonces acuérdense, Guillermo era, ¿no? Sí, Guillermo y Blas, que a los fines de definir la calificación del parcial, que tienen todas las chances de aprobarlo, nos tienen que entregar las modificaciones que le hemos propuesto. Después había otro grupo también que le habíamos pedido una... Correcto, ahí estoy viendo el chat de Blas. Perfecto. Sí, no hay apuro, pero acuérdense de entregarlo. Así que bueno, en general nosotros así, si quieren una devolución general respecto de esta materia nueva que hemos hecho para la virtualidad, los resultados han sido buenos y excelentes en esa línea. Podríamos decir, por arriba de bueno, y hemos llegado a calificaciones de muy buen nivel. Entonces eso de alguna manera también nos sirve a nosotros como evaluación respecto de la propuesta de conocimiento que le estamos ofreciendo. Así que estamos en ese aspecto satisfechos con el módulo 1. Ahora este módulo 2 es un avance sobre el módulo 1. En esta semana se han dado cuenta que hemos presentado
funciones y herramientas por ahí más avanzadas, por decirlo de alguna manera, respecto de la primera parte, que fue prácticamente todas las variables estaban orientadas al bit. Y lo que vamos a seguir la semana que viene, acuérdense que la semana que viene, según el cronograma que les presentó Janine ahí al principio de clase, le vamos a dedicar toda la semana a las comunicaciones, en su aspecto más general y en su aspecto más específico vinculado a los protocolos estándar industriales. Para terminar la semana posterior a la próxima con la presentación de una herramienta de simulación de una planta industrial en 3 dimensiones, de muy buena calidad gráfica, y con estos 3 módulos, podríamos decir, con estos 3 capítulos de este segundo módulo, vamos a tener el insumo necesario para el enunciado del trabajo final integrador. ¿Sí? Así que bueno, esto era lo que les quería comentar en el aspecto más general de la materia. No sé si algún otro integrante del equipo docente quiere hacer algún comentario. No, de mi parte no, Nacho. No. Bueno, tengan en cuenta el formato que nosotros le estamos proponiendo, ¿no? Son 3 clases de 40, 50 minutos en cada semana, y los últimos 40 minutos, 50, siempre los dejamos disponibles para consultas referidas. La idea es referida a los temas dados en la semana, pero bueno, si quedan temas atrasados de semanas anteriores, también no hay problema. Acuérdense también que tienen la lista de WhatsApp y el correo electrónico para hacernos preguntas sobre algunas dudas que le vayan surgiendo a medida que vayan avanzando sobre los temas que le estamos proponiendo. Bueno, si no hay preguntas tanto específicas como generales, nos volveríamos a ver el miércoles de la semana que viene. Acuérdense también que miércoles, jueves y viernes de la semana que viene está el Congreso de la Asociación Argentina de Control Automático, ADECA. Les recomiendo que participen de las distintas ofertas, ya sea foros, exposiciones de empresa, plenarias. Después también está el Congreso de Control Automático, que ahí hay una importante oferta de temas, digamos, de tipo más vinculado a la investigación, pero es muy interesante. Lo de ADECA es, como diría, la Champions League de la automatización industrial argentina. ¿Sí? Así que los invito a que participen. Bueno, si no hay ninguna pregunta. Nosotros, Sí. el grupo de Better y Diale, ya enviamos la corrección del parcial. Sí, eso lo vi, sí lo vi. Así que bueno, si está dentro de... tenemos que ver si lo que entregaron funciona según lo pedido. Creo que estamos en proceso de verificarlo. Y apenas lo verifiquemos que está corregido como se lo habíamos propuesto, ya saben en el correo donde le hicimos la devolución, cuál sería la calificación que obtuvieron en el primer parcial, o primera evaluación, como la llamo yo, para diferenciarla de las evaluaciones presenciales. Así que apenas tengamos la verificación de que lo que corrigieron está bien, seguramente va a ser así, le vamos a decir simplemente que lo que entregaron está bien. Y ya en la devolución, en el correo de devolución, tiene cuál es la calificación si corrigen este ítem. ¿Listo? Bueno, bárbaro. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, les deseo un buen fin de semana. Hay que seguir cuidándose. Somos el centro de la pandemia, estamos muy complicados acá en Rosario, y evidentemente
no se va a prestar el botón rojo por lo que estoy escuchando o lo que se está indicando, así que apelo a la responsabilidad de cada uno, que seguramente deben estar cumpliendo con los requisitos de distanciamiento, barbijo e higiene. Bueno, un saludo y nos Bueno. vemos el miércoles. Ok. Hasta el miércoles. Semana. Miércoles. Hasta luego. Adiós. Suerte. Dale, hasta luego. Suerte. Chao, chao.